¿Puede un hombre desafiar a los dioses y aún así quedar marcado para siempre? ¿Qué pesa más, la fuerza o la memoria? ¿Hasta dónde llega el miedo cuando el destino se cierne sobre ti sin posibilidad de escape? Hoy te sumergirás en la historia de Aquiles, un héroe que no se volvió inmortal por la gracia divina, sino por la intensidad de su leyenda. Pero su camino estuvo lleno de decisiones que alteraron el curso de su vida y el de un mundo en guerra. Prepárate, porque cada paso que demos revelará consecuencias irreversibles. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Aquiles no nació para ser un héroe común, sino para ser un símbolo eterno. Su madre, la diosa marina Tetis, buscó la manera de protegerlo del destino cruel que le esperaba. Pero, ¿por qué falló en su intento de convertirlo en invulnerable? Este misterio no solo revela la fragilidad de lo divino, sino también la fuerza de lo humano. La vulnerabilidad que incluso los dioses no pueden borrar. La historia de Aquiles comienza con un pronóstico terrible, uno que hizo temblar al Olimpo. Un oráculo, ya sea Prometeo o la diosa Temis, profetizó que el hijo de Tetis superaría a su padre en fuerza y gloria, y quizás desafiaría a los mismos dioses. Este presagio despertó un miedo profundo entre los inmortales. Zeus reculó. Poseidón se retiró silencioso. Ninguno quería enfrentarse a un poder nacido de una unión entre mortal y divinidad que pudiera romper el equilibrio establecido. La decisión fue clara. Tetis debía casarse con un hombre, no una deidad, sino un mortal. Pero Tetis no aceptó este destino sin luchar. Se transformó sin cesar, primero en agua, luego en fuego, en bestias salvajes, en serpientes, en aves. Intentó escapar de la sombra que le imponía el Olimpo. Sin embargo, el hombre al que estaba destinada, Peleo, era un héroe y rey no menos formidable. Descendiente de Zeus, compañero de Hércules, cazador de leyendas, su voluntad fue tan firme como la de los mismos dioses. ¿Cómo atrapó a una diosa cambiante? Las versiones varían, pero el resultado fue inevitable. Tetis y Peleo se unieron en matrimonio. La boda no fue una simple celebración, sino un acontecimiento que reunió a todos los grandes poderes de la época: dioses, titanes, espíritus, ninfas, sátiros. Cada uno trajo regalos cargados de significado. Atenea ofreció un escudo forjado por los mejores artesanos. Hefesto un resplandeciente diadema que brillaba como el sol. Apolo y Artemisa adornaron el ambiente con música y flores. Sin embargo, había una ausencia notable. Eris, la diosa de la discordia, no fue invitada. ¿Fue un olvido? ¿Un acto de desprecio? Pero Eris no necesitó invitación. Apareció en medio del festín, sin hacer ruido, sin buscar confrontación inmediata. Sacó de las sombras un manzano dorado y lo lanzó sobre la mesa. Un gesto simple, pero cargado de veneno. Ese acto silencioso selló el destino no solo de la boda, sino del mundo entero. Porque nadie podía imaginar que un fruto dorado, símbolo de discordia, desencadenaría la cadena de decisiones que llevaría a la guerra más memorable de la antigüedad, la guerra de Troya. Así comenzó la historia de Aquiles, no con la batalla, ni con su nacimiento, sino con la sombra de un destino que los dioses temieron y que los hombres enfrentarían. La leyenda estaba tejida con hilos de miedo, elección y pérdida. Un héroe marcado no solo por su fuerza, sino por su miedo a ser olvidado. Cada decisión, cada rechazo y cada combate serían ecos de aquella noche fatídica. Ahora, siéntate, porque la historia apenas comienza. Ahora que sabes cómo empezó todo,
¿Quieres descubrir cómo un hombre pudo ocultarse de su propio destino? ¿Quién fue el traidor que lo sacó del anonimato? ¿Por qué un héroe se negó a pelear y qué lo hizo regresar con un furor imparable? Todo eso y más te espera en Pasado Profundo. Si te apasionan las historias donde el miedo y la gloria se enfrentan, suscríbete para no perder el próximo capítulo. Aquiles te está esperando. ¿Cuál es el precio de un juicio imposible? ¿Quién tiene el valor de decidir el destino de dioses inmortales? En una boda que prometía ser una celebración, la llegada de un simple manzano cambió para siempre el curso de la historia. Sobre él, una inscripción, para la más hermosa. En ese instante, 3 diosas, Hera, Atenea y Afrodita, se lanzaron al mismo tiempo hacia el premio. Cada una segura de su derecho, cada una convencida de que el fruto le pertenecía. Pero ese momento de calma se transformó en el inicio de una enemistad devastadora. Zeus, incapaz de resolver la disputa, se negó a ser juez. En cambio, encomendó la decisión a un mortal, un joven príncipe troyano llamado Paris. Él, el mismo que años más tarde secuestraría a Helena, esposa del rey espartano Menelao. Su elección fue Afrodita, seducido por la promesa de la mujer más hermosa del mundo. Y Afrodita cumplió su palabra. Helena fue llevada a Troya, encendiendo la chispa de una guerra que cambiaría el destino de civilizaciones. Los dioses, divididos, se enfrentaron en bandos opuestos. Los griegos comenzaron a prepararse para la guerra, pero había un héroe cuyo papel era decisivo. Aquiles. Un oráculo había dictaminado que sin él, los griegos no triunfarían. Sin embargo, esa misma profecía revelaba su destino fatal. Si acudía a Troya, moriría. La victoria no podía lograrse sin sacrificios, y la gloria estaba siempre ligada a un final trágico. Primero los dioses supieron del peligro. Luego su madre, Tetis. Con desesperación visitó a Peleo y exigió que protegieran a su hijo antes de que fuera demasiado tarde. La decisión fue cruel, pero clara. Aquiles debía desaparecer del mundo, lejos de las miradas y de los llamados a la gloria, para salvaguardar su vida. Eligieron la isla de Esquios, gobernada por Licomedes, un rey aliado y discreto. Su palacio, oculto en las montañas, era un refugio perfecto. Sin hijos varones, pero con numerosas hijas, sirvió para camuflar al joven guerrero. Allí, bajo un plan audaz, Aquiles recibió un nombre femenino, Pirra, en referencia a su cabello rojo. Vistió ropas de mujer y se mezcló entre las doncellas, ocultando su verdadera identidad. El principio fue extraño e incómodo. Su voz grave y sus movimientos torpes lo delataban. Pero las jóvenes la aceptaron como una de ellas, aunque lo vieron como alguien reservado y diferente. Lentamente Aquiles se adaptó, participando en juegos, aprendiendo música y danzas y compartiendo silencios bajo la lluvia, mirando las nubes con melancolía. No era un cobarde. Sabía que luchar significaba la muerte, y que permanecer escondido era una condena a un destino incierto. Su corazón anhelaba libertad. Cada día en Escios aumentaba su tristeza, no solo por la patria que añoraba, sino por la vida que sentía negada. Sus manos deseaban tensar el arco, su pecho anhelaba respirar sin cadenas. Su cuerpo resistía la prisión que la protección le imponía. Pero el refugio escondía otra amenaza para Aquiles. Entre las hijas de Licomedes, una joven llamada Deidamia comenzó a mostrar una atención especial hacia él, atraída por esa presencia enigmática y penetrante. Aquiles no la rechazó. La historia, envuelta en mitos y silencio, sugiere que entre ellos surgió un vínculo secreto, una confianza nacida en la oscuridad de la noche o en el roce callado de palabras no dichas. Aquiles se reveló a Deidamia no solo como un hombre, sino como alguien condenado por su destino.
y ella no retrocedió. De esa unión nació un niño, Neoptólemo, cuyo papel sería crucial en el desenlace de la guerra. Por ahora era solo un símbolo de dos destinos entrelazados, uno oculto y otro por venir. Mientras tanto, en la costa griega, los ejércitos se congregaban. Héroes como Agamenón, Menelao, Odiseo, Néstor y Diomedes confirmaban su participación. Pero faltaba el más grande, el que podría inclinar la balanza o condenarlos a la derrota. Aquiles seguía desaparecido, y con él, la esperanza y la sombra de la muerte se cernían sobre la expedición. ¿Podrá Aquiles renunciar a su escondite para enfrentar su destino? ¿Se atreverá Paris a desafiar a los dioses con su elección? En este hilo de decisiones fatales y destinos cruzados, la historia de Troya se abre camino entre la gloria y la tragedia, entre la valentía y el miedo irrevocable. Suscríbete a Pasado Profundo para descubrir cómo cada decisión, por pequeña que parezca, desata consecuencias que resuenan a través de los siglos y cómo el orgullo y el miedo moldean el destino de héroes y dioses. ¿Qué significa realmente elegir el destino? ¿Puede una sola decisión cambiar el curso de la historia? ¿Quién paga el precio cuando la ambición y el miedo se entrelazan? Estas preguntas marcan el inicio de una saga donde cada decisión es irreversible y cada consecuencia inevitable. Para vencer Troya, el arma secreta era un hombre, Aquiles, no un guerrero cualquiera, sino un símbolo de destrucción y victoria. Sin embargo, para encontrarlo, Odiseo, el más astuto de los mortales, tuvo que disfrazarse, ocultar sus intenciones bajo piel de comerciante y adentrarse en la corte de Licomedes bajo la sombra del engaño. Su objetivo era claro, pero el peligro acechaba en cada paso. Al llegar a Esquiros, Odiseo desplegó un arsenal camuflado entre regalos, cofres llenos de joyas, telas, espejos y ocultos las armas de Aquiles, su espada, su lanza, su escudo. En el salón, las jóvenes se lanzaron a los objetos brillantes, olvidando el peligro latente. Pero una figura permaneció distante, observando con ojos que buscaban algo más que el oro. Odiseo lo vio y supo que el momento había llegado. Sin aviso, el guerrero ordenó a sus hombres un grito de guerra, un estruendo que hizo temblar la estancia. Las jóvenes gritaron, huyeron aterrorizadas. Solo aquella figura vestida de mujer desenfundó la espada con rapidez letal y adoptó una postura de combate. Ahí estaba Aquiles, hijo de Peleo, descubierto en su escondite, enfrentando inevitablemente su destino. Odiseo se acercó con voz firme. Aquiles, hijo de Peleo, ha llegado la hora. El silencio invadió la sala. Ni Licomedes ni nadie osaron interrumpir. Durante un instante eterno, Aquiles bajó la espada, miró su armamento y al cielo, atrapado entre su madre, Tetis, y su destino. Aquella misma noche, dicen, Tetis volvió a suplicarle quedarse, prometiéndole un futuro de calma y familia. Pero Aquiles sabía que su camino no era la tranquilidad. Si me quedo, el mundo me olvidará. Si parto, moriré, pero mi nombre vivirá mientras exista la canción, declaró con convicción. Eligió ser héroe. Al amanecer dejó Esquiros, rumbo a Ulida, al llamado de la guerra que ya no podía evitar. Su sombra se desvaneció, su nombre resonó con fuerza renovada. Pero esta historia no comienza con espadas ni batallas, sino con un banquete, una boda y un invitado no deseado. En la unión de Peleo y Tetis, donde toda la cúpula olímpica celebraba, la discordia personificada, la diosa Eris quedó fuera. No fue invitada por temor a su caos. Sin embargo, ella llegó, silenciosa, y lanzó una manzana dorada, grabada con la palabra, la más hermosa.
La manzana desató la furia de 3 diosas poderosas: Hera, Atenea y Afrodita. Cada una reclamaba el título y ninguna cedía. Su disputa escaló hasta el punto de romper el festejo, amenazando con desatar un conflicto divino de consecuencias humanas. Para resolverlo, Zeus designó a un mortal como juez: Paris, príncipe troyano, atrapado en la encrucijada de las diosas. Cada diosa intentó sobornarlo con promesas irresistibles. Hera con poder sobre el mundo, Atenea con sabiduría y victoria en batalla, Afrodita con el amor de la mujer más bella. Paris eligió a Afrodita, y con ese acto entregó a Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, a la sombra de Troya. Su belleza, considerada divina, encendió una llama que ningún hombre podría apagar. ¿Fue Helena una voluntad propia o una víctima de un secuestro? El debate permanece, pero el daño es innegable. La honra de Menelao fue mancillada. Además, antes de su boda, todos los nobles griegos juraron proteger su unión. Ese juramento se convirtió en una cadena de obligaciones, un llamado a las armas para restaurar el equilibrio. Así, Grecia comenzó a armarse. En el puerto de Aulida, punto estratégico para partir hacia el este, reyes y héroes llegaron uno tras otro. Odiseo con Ítaca, Néstor de Pilos, Diomedes de Argos, los 2 Áyax y muchos más. La coalición tomaba forma bajo el mando de Agamenón, hermano mayor de Menelao y rey de Micenas. Los barcos se alinearon, los guerreros se prepararon. Pero incluso en medio de esa imponente fuerza, una ausencia se sentía con peso ominoso. El adivino Calcas advertía que sin su bendición, la victoria sería imposible. El destino pendía de un hilo, y la guerra que se avecinaba estaba plagada de decisiones que nadie podría revertir. ¿Qué caminos tomarán estos hombres? ¿Quiénes caerán y quiénes trascenderán? La historia de Aquiles, de Helena, de Paris y de todos los involucrados es un tejido de elecciones fatales, temores humanos y la inevitabilidad de la muerte y la fama. Sus nombres serán recordados porque, en la sombra de la guerra, eligieron enfrentar su destino sin vuelta atrás. Suscríbete a Pasado Profundo para seguir explorando las decisiones que moldearon nuestro pasado y las historias que aún laten en el eco del tiempo. ¿Quién decidiría el destino de hombres y dioses en un campo de batalla donde la gloria y la muerte se entrelazaban? ¿Cómo un joven guerrero podría cambiar el rumbo de una guerra destinada a durar años? Ahí estaba Aquiles, conocido por su belleza y valentía, recién llegado a Aulis tras los acontecimientos en Esquiros, junto a su pueblo leal, los Mirmidones, cuya fama precedía cada uno de sus pasos. Su mirada no mostraba miedo, solo la certeza de que la guerra sería un camino sin retorno. Pero entonces, algo inesperado sucedió, una alianza insospechada que podría alterar todo. En el campamento griego, la leyenda de Aquiles crecía con cada combate, con cada victoria y con cada golpe de su lanza. No buscaba poder ni consejo en las asambleas. Su fuerza era un estandarte que inspiraba temor y respeto. Los guerreros más renombrados lo miraban como a un ser distinto, un hombre joven pero aterrador, silencioso pero implacable. Su nombre resonaba entre susurros y plegarias, una mezcla de admiración y miedo. Sin embargo, en la sombra de esta gloria se tejía una red de tensiones y decisiones que pronto alcanzarían un punto crítico. Un encuentro inesperado marcó el inicio de una alianza sagrada. Aquiles, siguiendo las enseñanzas de su mentor, utilizó las astillas de su propia lanza para sanar la herida de Télefo, un guerrero enemigo. Este acto no solo detuvo la sangre, sino que selló un juramento irrevocable de paz. Télefo, ahora curado, prometió guiar a los griegos hacia Troya, poniendo fin a su errancia y confusión. Pero en el corazón de la guerra, ¿qué precio tendría esa misericordia?
¿Podría un solo acto de sanación alterar realmente el curso implacable del conflicto? El asedio a Troya se prolongaba, implacable y agotador. La ciudad, orgullosa y fortificada por muros legendarios que la divinidad misma había ordenado construir, resistía cada embestida. Los griegos, bajo un sol abrasador y entre el graznido de los buitres, luchaban por cada palmo de tierra, sufriendo pérdidas inmensas. En ese infierno, Aquiles se elevaba como un titán. Cada golpe suyo se convertía en leyenda. Pero mientras el ejército gemía bajo el peso de la espera y las heridas, una sombra crecía en el corazón de los líderes. Agamenón, hermano de Menelao y comandante supremo, un hombre de ambiciones desmedidas y carácter autoritario, había tomado como premio a Criseida, la sacerdotisa de Apolo. Su padre, el anciano sacerdote Crises, acudió con súplicas y dones pidiendo la devolución de su hija. La negativa de Agamenón desató la ira divina. Una peste mortal descendió sobre el campamento, diezmando a los soldados y sembrando el caos y el pánico. ¿Cómo responderían los hombres cuando los dioses mismos parecían condenarlos? El oráculo habló claro. La hija debía regresar, pero la exigencia desencadenaría una tragedia aún mayor. La humillación y el orgullo se enfrentaron en un acto de brutal arrogancia. Agamenón, obligado a devolver a Criseida, exigió como compensación a Briseida, la cautiva de Aquiles. No era solo una disputa por una mujer, sino una declaración de poder, un golpe directo contra el honor del más grande guerrero. Aquiles, quien había salvado incontables vidas, ahora era reducido a objeto de un juego de poder. ¿Cómo podría un héroe aceptar tal agravio sin alzar su voz? Pero en lugar de desafío, su respuesta fue un silencio mortal, un paso atrás que presagiaba una tormenta aún más devastadora. Aquiles abandonó el consejo sin una palabra, dejando tras de sí el murmullo helado de la traición y la rabia contenida. Su retirada no era solo un acto de orgullo herido, sino el inicio de una cadena de decisiones que cambiarían para siempre el destino de la guerra y la vida de quienes la peleaban. En ese instante, el héroe más poderoso eligió el silencio y el aislamiento, una elección que resonaría como un eco trágico en los años venideros. ¿Qué consecuencias traerá esta ruptura? ¿Quién sufrirá cuando el guerrero más temido se convierte en un espectador de su propia leyenda? Suscríbete a Pasado Profundo para descubrir cómo el orgullo puede forjar héroes y destruir ejércitos, y cómo cada decisión en la guerra se convierte en una cadena de destinos irremediables que moldean la historia. ¿Puede un solo hombre cambiar el destino de un ejército? ¿Qué sucede cuando la ira y el orgullo se convierten en la última barrera entre la gloria y la ruina? Ahí está Aquiles, el más poderoso guerrero griego, retirándose silencioso a su tienda, anunciando que no volverá a pelear. Su decisión no es solo un acto de orgullo, sino el inicio de una cadena de consecuencias que nadie podrá detener. Aquiles ya no reconoce a su ejército como un grupo de héroes, sino como una masa controlada por la arrogancia de un solo hombre. Su retirada es la herida invisible que empieza a minar el espíritu de los griegos. Sin él, las estrategias se vuelven torpes, los ataques pierden fuerza y la confianza se evapora lentamente. El campo de batalla se siente vacío, como si un gigante hubiera abandonado su trono. Mientras Aquiles guarda silencio en su tienda, pensando en traiciones y glorias pasadas, al otro lado, Héctor avanza con paso firme. Hijo del rey Príamo, su valentía y justicia lo convierten en el nuevo líder de Troya. Él no se esconde tras muros. Empuja a los griegos hacia el mar, acercando la victoria a su ciudad. La sombra del guerrero griego se cierne, pero no se manifiesta. Cada jornada, los griegos retroceden un poco más,
Sus barcos que antes dominaban la orilla, ahora son el último baluarte. La desesperación crece, y con ella, el nombre de Aquiles se convierte en un susurro que recorre los campamentos. ¿Volverá a pelear o se llevará su furia para siempre? Su lanza yace inmóvil, su espíritu no se muestra, y la batalla parece perdida sin su fuerza. Junto a Aquiles existe alguien que no se rinde al silencio. Patroclo, su amigo y confidente. No posee la fuerza de Aquiles, pero su lealtad es profunda y su comprensión intensa. Ve en Aquiles no a un guerrero derrotado, sino a un hombre herido por un daño que no proviene del enemigo, sino de quienes debían ser sus aliados. Patroclo siente que en ese dolor se esconde la clave para recuperar al héroe. Patroclo habla de la guerra, de los compañeros caídos, de la amenaza que se acerca imparable, pero sus palabras parecen caer en un abismo de indiferencia. Aquiles permanece en su retiro, mirando al horizonte como esperando que la tierra misma confirme su verdad. Cada noche escucha el estruendo de los combates, cada día conoce la lista de los muertos, y aunque su rabia arde, se consume desde dentro. El fuego que quema el corazón de Aquiles ya no es por la venganza contra un enemigo, sino un tormento que devora su alma. Su silencio se convierte en una prisión, y mientras él espera, Patroclo se prepara para un paso que cambiará todo, aunque aún no comprende completamente la magnitud de lo que está por venir. La amenaza de Héctor y los troyanos se acerca sin pausa. Paso a paso, rodean los barcos griegos, y lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve inminente. La defensa griega se tambalea. La ausencia de Aquiles pesa como una losa sobre los soldados, que empiezan a dudar y a retroceder. La esperanza parece desvanecerse en el aire, arrastrada por el avance enemigo. El nombre de Aquiles resuena en cada consejo de guerra, en cada mirada de miedo y desesperación. Él, que rechazó la batalla por honor y dolor, se ha convertido en la última esperanza, aunque él no lo sepa o finge no saberlo. Cada noche, en su tienda cerrada, la ira contenida crece, pero su lanza sigue descansando, sin levantarse contra el enemigo. Patroclo no abandona a Aquiles. Día tras día permanece a su lado, testigo silencioso de su sufrimiento y sus grietas internas. Ve cómo cada informe de caídos abre una nueva brecha en esa armadura de silencio que cubre a su amigo. Sin palabras, sin reproches, solo espera el momento en que Aquiles decida levantarse o que él mismo tome una decisión definitiva. Cuando la línea de defensa griega estuvo a punto de romperse y los troyanos casi prendieron fuego a los barcos, Patroclo tomó la valiente decisión de entrar en la tienda y pronunciar las palabras que cambiarían el destino. Lo que sucedió después sacudió los cimientos de la guerra y marcó el camino de un regreso inevitable. Entonces Aquiles salió a la batalla. El campo parecía transformado a su paso. La confianza volvió a latir en los corazones griegos. El miedo que hasta entonces contenían los troyanos se hizo visible y tembloroso. La figura de Aquiles caminando firme y silencioso desencadenó un torbellino de emociones que ni siquiera la muerte podía detener. Pero esta es solo la calma antes de la tormenta, el preludio de decisiones que serán irrevocables y de un destino que se escribe con sangre. El eco de su paso retumba en cada esquina del campamento, y el juego fatal entre orgullo, dolor y honor está lejos de haber terminado. Si quieres conocer el desenlace de esta historia y cómo el destino de hombres y naciones se decide en el filo de una lanza, no olvides suscribirte a Pasado Profundo. ¿Puede la furia humana ser un escudo más fuerte que cualquier armadura? Él ya no necesitaba nada más que su rabia hirviente para avanzar, como si cada paso estuviera dictado por un destino implacable. No debatía, no obedecía órdenes ni consejos.
Simplemente avanzaba arrasando con todo. La sombra de la muerte se cernía sobre quienes osaban interponerse, sin siquiera comprender cómo eran destruidos. Su lanza cortaba el aire con la rapidez de un pensamiento, y sus golpes eran precisos, inexorables. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Héctor, firme bajo los muros de Troya, sabía que el enfrentamiento era inevitable. No huyó ni buscó refugio, pero en su interior la tormenta crecía. Esta vez la lucha trascendía el honor. Era una sentencia sin lugar a la clemencia. En la ciudad suplicaban que no saliera. El rey Príamo le rogaba quedarse. Su madre, la reina Hécuba, imploraba por su vida. Pero Héctor entendía que el muro caería antes que su valor se quebrara. Y salió al encuentro de un hombre cuya pena se había convertido en un poder imparable, cuya furia superaba la misma guerra. Un instante suspendido en el tiempo los unió, un duelo silencioso lleno de presagios. Sin palabras, sin gritos, solo miradas que contenían todo un mundo de significados. Héctor cargó primero, buscando aprovechar su agilidad y rapidez, pero Aquiles fue más veloz, un rayo imparable. El héroe de Troya, que tantos años había sido invencible, no pudo ni rozar a su enemigo. Los dioses observaban en silencio, sin intervenir, excepto Atenea, protectora de Aquiles, que guiaba sus movimientos con una precisión mortal y una fuerza inhumana. La batalla se volvió un duelo no solo físico, sino de voluntades y destinos irrevocables. Cuando Héctor comprendió que no podía vencer, intentó suplicar, una última petición rota por el miedo y la esperanza. «Si muero, devuelve mi cuerpo a mi padre. No me niegues un funeral». Pero Aquiles, con un rostro desprovisto de humanidad, replicó con una ironía cruel: «Como tú perdonaste a Patroclo, yo te perdonaré a ti». Y lanzó la lanza con precisión letal. Héctor cayó, como un árbol talado en medio del campo, todavía respirando, aún mirando, mientras la sombra de la muerte reclamaba su alma. Lo que siguió fue una escena tan brutal que incluso los dioses temblaron. Aquiles despojó a Héctor de su armadura, dejando solo el yelmo como símbolo de su derrota. Ató su cuerpo por los tobillos a su carro y sin demora lo arrastró por el campo de batalla. El polvo se elevaba alto, las piedras desgarraban la carne y los gritos de griegos y troyanos se confundían como el lamento de la propia tierra. El cuerpo de Héctor dio 3 vueltas alrededor del campamento, un acto de humillación que nadie pudo detener. Aquiles no escuchó súplicas ni maldiciones, avanzando con la mirada fija en un horizonte donde esperaba encontrar aquello que había perdido. Héctor, antes orgullo y defensa de Troya, se había convertido en una sombra, y su muerte no trajo consuelo ni paz. Aquiles permaneció entre las armas, entre los cuerpos y los gritos, consciente de que la venganza se había cumplido, pero el vacío persistía. Su amigo no regresaría. Su alma todavía gritaba en el silencio eterno. El escudo que brillaba con estrellas reflejaba únicamente el dolor más profundo. La guerra continuaba, y la victoria, ansiada durante tanto tiempo, no ofrecía redención. El camino de Aquiles no terminó con la caída de Héctor. Aunque la guerra respiraba con menos violencia, la calma era solo un espejismo sin paz ni alivio. No regresó para celebrar ni buscar gloria. Sabía que no había retorno. Cumplió su juramento, pero el dolor no cedió, sino que se volvió parte de él. Peleó sin descanso, implacable, no porque quisiera, sino porque no podía hacer otra cosa. Su fama creció, pero él ya no buscaba canciones ni victorias. Luchaba con una dignidad obstinada y silenciosa, atrapado en una espiral de decisiones irreversibles. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre cuando su destino está marcado por la pérdida y la ira?
La historia de Aquiles y Héctor es la historia de elecciones fatales cuyo eco resuena más allá del campo de batalla. Un recordatorio de que a veces la verdadera batalla es contra uno mismo. Si quieres sumergirte en más relatos, donde el pasado cobra vida y los destinos se entrelazan en una trama implacable, suscríbete a Pasado Profundo. Allí, las decisiones cambian la historia, y la historia cambia la realidad. ¿Qué significa realmente enfrentar el destino cuando cada movimiento está marcado por la inevitabilidad? Ahí estaba él, un hombre que cumplía con su último deber antes de abandonar la vida. No discutía, no escuchaba consejos, no buscaba palabras de aliento. Su presencia imponía un silencio tenso, y aunque los griegos veneraban su nombre, ya no se atrevían a mirarlo a los ojos. ¿Qué sombra se cierne sobre un héroe cuando el respeto se transforma en miedo? Entonces, como un rayo inesperado en la tormenta, apareció un nuevo aliado para los troyanos: Memnón, hijo de la diosa Eos y rey de los etíopes. Alto, majestuoso, rodeado de guerreros leales, llegó a Troya no solo como un invitado noble, sino como la ayuda largamente esperada. Sin arrogancia ni fanfaronería, su dignidad era casi regia. No clamaba venganza ni buscaba la batalla, pero cuando el sufrimiento de Troya se hizo insoportable, alzó su lanza y avanzó sin titubeos. ¿Podría este príncipe divino cambiar el curso de una guerra ya marcada por la tragedia? Entre los caídos por su mano estaba Antíloco, hijo de Néstor, uno de los pocos a quienes Aquiles respetaba y con quien compartía recuerdos de juventud y hogar. La muerte de Antíloco despertó en Aquiles un dolor que había reprimido durante mucho tiempo. Ya no era venganza, como cuando mató a Héctor. Era un retorno brutal a la realidad. Todo lo que tocaba desaparecía. ¿Qué sucede cuando el héroe se enfrenta a la fragilidad de la vida que siempre creyó controlar? Aquiles desafió a Memnón a un duelo, no con furia, sino con una fría determinación. Memnón aceptó, consciente de que no podía evitar ese encuentro. Su combate fue más que un choque de fuerzas, fue un duelo de tristezas. Incluso los dioses, según cuentan las leyendas, observaron con inquietud. Pero Aquiles, guiado ya no por la ira sino por un vacío interior, prevaleció. Memnón cayó, y Eos, su madre, cubría a su hijo con su luz, hendiendo su cuerpo más allá del mundo conocido, dejando la llanura en un silencio sepulcral. ¿Qué precio tiene la victoria cuando la pérdida es tan profunda? No pasó mucho tiempo antes de que Pentesilea, la reina de las Amazonas, llegara a las murallas de Troya, orgullosa y temeraria, acompañada por su escuadrón de guerreras. No venía por botines ni favores, sino porque creía en una causa mayor, porque una mujer también tiene derecho a participar en lo grandioso, aunque ese derecho termine en muerte. No se escondió tras los muros ni buscó refugio en su tienda, exigió salir a la batalla. ¿Qué fuerza impulsa a alguien a enfrentarse al destino con tal valentía? Al enterarse de su llegada, Aquiles tomó su lanza sin pedir consejo y salió a su encuentro. El duelo fue rápido, como dos corrientes que convergen en un solo pensamiento. Pentesilea luchó con gracia, fuerza y un valor digno de leyenda. Aquiles no cometió errores, pero no pudo evitar reconocer en ella a una adversaria destinada a entrar en la canción de los héroes. Cuando su cuerpo cayó al suelo, él le quitó el casco para mirar su rostro. ¿Qué revelaría ese instante de silencio inesperado? Bajo la armadura, el rostro era joven, casi infantil. En su mirada, ya apagada, no había miedo, sino una calma profunda, casi resignada. Fue la segunda vez en toda la guerra que Aquiles sintió el delicado hilo que une la vida y la humanidad. No pronunció palabra alguna, pero los griegos que presenciaron la escena entendieron.
El corazón de Aquiles se quebró otra vez, aunque nadie más pudo verlo. ¿Cómo puede un guerrero soportar la carga de tantas pérdidas sin perderse a sí mismo? Él sería quien recibiría a Briseida, aquella que una vez fue amada por Aquiles. Pero incluso después de su caída, el nombre de Aquiles no desapareció. Las canciones sobre él se cantaban con fervor, y los héroes que entraban en batalla susurraban su nombre como un conjuro. Los niños que tomaban por primera vez una lanza escuchaban historias de aquel que venció, pero no vivió para celebrar la victoria. ¿Qué legado deja un hombre que eligió su destino con todas sus consecuencias? Aquiles fue humano, hijo de una diosa, un héroe que eligió su propia sentencia y su vida. Por eso su memoria no es solo un recuerdo, sino una forma eterna de gloria. Un faro al que se aferra todo aquel que alguna vez se paró entre el miedo y el honor. ¿Quién se atreve a seguir ese camino sabiendo que no todos llegan al final? Si quieres descubrir más historias que desafían el tiempo y la muerte, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje a través de las decisiones que cambiaron el mundo.